Guerra convencional. La guerra convencional se caracteriza por ejércitos estatales organizados que participan en confrontaciones abiertas, empleando armas y tácticas tradicionales de combate en el campo de batalla. Las fuerzas de ambos bandos quedan bien definidas y suelen combatir en campos de batalla establecidos. Generalmente se busca debilitar o destruir las fuerzas militares del enemigo, para negarle la posibilidad de seguir combatiendo y obligar a su dirigencia política a rendirse. Guerra nuclear. Es un conflicto armado en el que se utilizan armas nucleares, lo que resulta en la liberación de energía devastadora. Estas armas pueden ser detonadas en tierra, aire o mar, y tienen el potencial de causar una destrucción masiva en una escala sin precedentes, siguiéndole efectos secundarios como las ondas expansivas y la radiación, que puede tener serias consecuencias a largo plazo, sin hablar de la potencia de las bombas nucleares modernas. Por esta razón, existe un amplio consenso en la comunidad internacional sobre la necesidad de prevenir la proliferación y el uso de armas nucleares, así como de promover el desarme nuclear y el control de armas para reducir el riesgo de una catástrofe nuclear. Guerra política. Emplea medios diplomáticos, informativos, militares y económicos para influir estratégicamente en otros grupos políticos. Busca modificar percepciones, obtener apoyo y ejercer influencia a nivel global o nacional sin depender únicamente de la fuerza militar. Guerra cibernética. Actualmente en una guerra, es más factible derrotar al enemigo atacando su infraestructura informática que empleando cualquier otro tipo de ataque físico. La guerra cibernética, o también llamada guerra informática, guerra digital o ciberguerra, implica acciones como ciberespionaje, sabotaje, robo de información o interrupción de servicios, con el objetivo de causar daño u obtener ventajas estratégicas. Guerra biológica. Implica el uso de agentes biológicos como virus, bacterias, hongos, parásitos o toxinas, capaces de infligir daño masivo para causar enfermedades o muerte en humanos, animales o plantas. La dispersión de agentes biológicos puede ser a través del aire, el agua o los alimentos. El uso de armas biológicas está terminantemente prohibido por las Naciones Unidas. Guerra entomológica. La guerra entomológica es una forma de guerra biológica que implica el uso de insectos como armas para propósitos militares. Esto puede incluir el despliegue de insectos para propagar enfermedades, destruir cultivos agrícolas o causar otros tipos de daño. Guerra mundial. Es un conflicto a gran escala que involucra a múltiples naciones o bloques de países en diferentes regiones del mundo. Por lo general, involucra complejas alianzas y se caracteriza por su alcance global. Las guerras mundiales son eventos extremadamente destructivos que afectan a millones de personas, tanto directa como indirectamente, y tienen un impacto duradero en la historia, la política y la sociedad de las naciones involucradas. Guerra subsidiaria. La guerra subsidiaria es un conflicto en el que dos o más potencias externas apoyan facciones o grupos rivales dentro de un país, utilizando a estos como intermediarios para avanzar en sus propios intereses sin participar en una confrontación militar directa. Guerra de la información. Consiste en el uso y manejo de la información con el objetivo de conseguir una ventaja competitiva sobre un oponente. Puede consistir en recoger información táctica, en confirmar la veracidad de la información propia, en la distribución de propaganda o desinformación para desmoralizar al enemigo y al público, y en negar oportunidades de recolectar información a las fuerzas enemigas. Guerra Santa. Se refiere a un conflicto armado que se considera justificado por motivos religiosos o espirituales, y que con frecuencia supone una recompensa espiritual para quienes participan o mueren en ella. Puede implicar la defensa de la fe, la expansión y conversión religiosa, y la lucha contra la opresión percibida. Guerra total. Describe a una guerra en la que se movilizan y fuerzan hasta el límite todos los recursos disponibles, ya sean humanos, militares, industriales, agrícolas, naturales, científicos o de cualquier otro tipo, para destruir totalmente la capacidad de otro país o nación de entablar una guerra. Guerra limitada. Tiene el objetivo de que los participantes restrinjan voluntariamente los objetivos, la intensidad y los métodos utilizados. Es un concepto de guerra que se define como oposición a la guerra total, con el fin de evitar una escalada del conflicto o minimizar el sufrimiento humano y los daños colaterales. Guerra fría. La Guerra Fría denota un enfrentamiento geopolítico entre naciones caracterizado por la ausencia de enfrentamientos militares directos, en su lugar empleando estrategias como maniobras económicas, políticas, propaganda y espionaje, como también a través de la guerra subsidiaria. Se asocia frecuentemente con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que abarcó desde 1947 hasta 1991. Guerra colonial.
Las guerras coloniales son conflictos armados entre una potencia colonizadora y poblaciones indígenas o grupos nativos, o entre dos potencias colonizadoras. Estas son motivadas por intereses económicos, dominación y expansión del territorio. Se caracterizan por el choque cultural entre dos civilizaciones, en el que la ventaja tecnológica está de parte del colonizador. Guerra química. Usa las propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar al enemigo. Ejemplos pueden ser el cloro, gas mostaza o agentes nerviosos extremadamente tóxicos como el gas BX, causando daño por inhalación, contacto con la piel o ingestión. Se diferencia de la guerra biológica, porque esta última utiliza microorganismos o sus derivados. Guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas se caracteriza por grupos pequeños y móviles que emplean tácticas como emboscadas, ataques relámpago y sabotajes, aprovechando su conocimiento superior del terreno. Son llevadas a cabo por grupos irregulares contra fuerzas militares convencionales. Tiene como objetivo interrumpir las operaciones del enemigo y reducir su fuerza con el tiempo. Guerra espacial. La guerra espacial implica el uso de fuerza militar en el espacio exterior. Incluye actividades como ataques a satélites, armas antisatélite y conflictos potenciales sobre posiciones estratégicas. Guerra civil. Es un conflicto armado que se desarrolla dentro de un mismo país, enfrentándose entre sí personas de un mismo lugar debido a divisiones políticas, ideológicas o socioeconómicas, lo que causa hostilidades internas e impactos duraderos en la sociedad, la política y la economía. Guerra de independencia. Es un conflicto en el que un grupo o nación lucha para liberarse de la opresión, la ocupación o el control extranjero con el objetivo de lograr la independencia y la autodeterminación. Estas guerras suelen caracterizarse por la búsqueda de la libertad y el establecimiento de un gobierno soberano. Guerra económica. Es una estrategia en la que las naciones utilizan medidas económicas como herramientas de conflicto. Esto incluye imponer sanciones, restricciones comerciales o manipular sistemas financieros para lograr objetivos políticos o militares. El objetivo es ejercer presión sobre un adversario, al dirigirse a su estabilidad económica y recursos, influenciando su comportamiento sin un compromiso militar directo. Guerra de desgaste, también llamada guerra de atrición, es una estrategia donde el objetivo es desgastar gradualmente la fuerza y los recursos del enemigo a través de pérdidas continuas, reduciendo su capacidad para combatir efectivamente. Este enfoque típicamente implica enfrentamientos prolongados, y el bando que refuerce su ejército a mayor velocidad normalmente ganará la guerra. Guerra asimétrica. Es un conflicto violento en el que se constata una abismal diferencia cuantitativa y cualitativa entre los recursos militares, la estrategia o las tácticas de los contendientes comprometidos, y que, por lo tanto, obliga a los bandos a utilizar tácticas atípicas que desafían las reglas tradicionales de la guerra. Guerra electrónica. Implica el uso de tecnologías para controlar el espectro electromagnético y así obtener una ventaja táctica en el campo de batalla, como por ejemplo, el bloqueo de comunicación enemiga, intercepción de señales y sistemas de navegación. Guerra no convencional. Son un conjunto de estrategias que pretende intervenir en un país sin usar tecnología bélica que suelen ser usadas comúnmente en la guerra convencional, además del uso de tácticas militares no convencionales. Esta estrategia resulta en muchas ocasiones eficaz por el hecho de desencadenar caos y miedo en la población enemiga, hasta el punto de lograr que haga grandes concesiones para obtener la paz, sin importar si éste aún es capaz de continuar la guerra. Guerra sucia. El controversial término guerra sucia se ha utilizado en distintos contextos para indicar situaciones de intervención del ejército o de grupos paramilitares o terroristas contra la población civil de un país. Las tácticas que utilizan pueden incluir violaciones de derechos humanos, tortura, asesinato de civiles, desapariciones forzadas, propaganda engañosa y otras acciones ilegales o moralmente cuestionables. Guerra expedicionaria. La guerra expedicionaria implica operaciones militares llevadas a cabo en el extranjero por las fuerzas de una nación, a menudo lejos de sus bases establecidas. Incluye despliegues con diversos propósitos, como combate o mantenimiento de la paz. Continuaré haciendo videos similares. Suscríbete para verlos.